Eh, gracias. Decía, vamos a continuar con nuestro estudio respecto a Dios, y dentro del tema de Dios estamos ya nosotros hablando sobre, o iniciamos a conversar sobre la omnipotencia de Dios, que básicamente significa Dios lo puede absolutamente todo, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de Dios puede absolutamente todo, siempre considerando y teniendo en mente su voluntad, su naturaleza, ¿sí? Ah, que son cosas muy importantes dentro de todo esto, ¿sí? Eh, la semana pasada decía, iniciamos una breve introducción sobre lo que se refiere a la ah, omnipotencia de Dios, y esta noche vamos nosotros a continuar también con ello. Vamos a ver aquí si nos ubicamos, si nos acomodamos también para nosotros tener esto muy presente. Déjeme ver, aquí está. Sí, habíamos hablado de ciertamente, sí, que este atributo se refiere al ilimitado poder de Dios, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, sí, hablemos de ello en base a su naturaleza, pero también en base a su voluntad. Déjeme hacerle un ejemplo, ¿sí? Pudo, en cuanto a poder, pudo Dios haber liberado a Jesús de la cruz. Repito, en cuanto a poder, ¿sí? O sea, tenía el poder Dios para liberar a Jesús de la cruz, ¿sí? En forma así de literal. Olvidémonos de lo espiritual. En cuanto a poder, o sea, tuvo el poder. Y me acuerdo que les comenté que en una ocasión un señor me preguntó, ¿no? ¿Por qué es que Dios no envió platillos voladores para liberar a Jesús de ese tormento, ¿no? Atroz. Entonces la pregunta es, ¿tenía Dios poder? Estamos hablando simplemente de ello, no estamos hablando de la ramificación, simplemente de el poder, ¿sí? Para haber liberado a Jesús. Y la respuesta es sí, ¿correcto? Tuvo el poder. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Bueno, nuevamente, ahí ya tenemos que verlo relacionado a su voluntad, ¿sí? O sea, su voluntad, que también siempre es perfecta, es que ese es el tema, Dios es perfecto, ¿no? Cada cosa que Él hace es perfecta y lo hace en consideración a todo lo que Él mismo es, ¿no? Entonces, Él entregó a Jesús más bien en razón a nosotros, ¿sí? Así que la pregunta en cuanto a, ¿hay limitaciones al poder de Dios? Aquí leí algo que me parece interesante y que quisiera compartirlo con ustedes. Este escritor decía, tiene la omnipotencia limitaciones, ¿no? Y según él, la respuesta es sí, tiene limitaciones. Sin embargo, no nos asustemos. Y dice él en dos áreas. Dice limitaciones por su naturaleza, ¿sí? Y también limitaciones impuestas por él mismo. En cuanto a las limitaciones en razón a su naturaleza, dice, incluyen las cosas que Dios no podría hacer, ¿sí? Porque ellas son contrarias a su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede mentir, ¿no? Ah, no puede ser tentado,
¿sí? Y tampoco puede negarse a sí mismo, ¿no? Entonces, hay cosas que, repito, hay que tener cuidado cómo se enfocan. No queremos con esto decir que Dios entonces no es todopoderoso. No, 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 sí es todopoderoso, sino que entiéndase, sí, que la idea cuando hablemos de Dios, tenemos que verlo desde el punto de vista de quién es. ¿Cómo va a pecar Dios si Él es justo? ¿Y cómo va a pecar Dios si Él es santo? Entonces, obviamente, Él no puede, pues, hacer eso. Y también habla aquí el escritor de limitaciones impuestas por Él mismo, ¿no? Que incluye aquellas cosas que Él o no ha escogido dentro de su plan o decidido dentro de su plan, como por ejemplo, ¿no? O que ha decidido de alguna forma dentro de su plan. Por ejemplo, habíamos hablado de Jesús, ¿sí? Habíamos hablado de Jesús. Podemos hablar también hasta de Juan el Bautista, ¿sí? Pudo haber liberado a Juan el Bautista, claro que sí. Pudo haber liberado a Jacobo, aquel que también fue, que se piensa y se entiende hermano de Jesús y que fue líder de la iglesia en Jerusalén después de que Jesús fue entregado, crucificado, sepultado y resucitado y aún ascendido. También le dieron muerte. Ahora, hay algo más que quisiera que usted piense. ¿Podría Dios hacer que todo el mundo sea salvo? Presta atención a la pregunta, porque estamos hablando de poder. ¿Podría Dios hacer que todo el mundo sea salvo? ¿Alguien con alguna Sí, respuesta? Sí, pastor, sí puede nuestro Señor, porque Él todo lo puede. Ok, hermana Victoria dice sí podría. Hermana Giovanna, dijiste algo, ibas a decir algo, hermana Giovanna, me sí, parece. pastor, que Sí, claro, que Él es todopoderoso, Él todo lo podría hacer, ok, ok, si quisiera. correcto. Dios definitivamente sí podría, ¿sí? Tiene el poder para ello. Pero Dios ha decidido, y me parece bien, ¿no? Dentro de su perfección, no que esto de me parece bien, no que le estoy dando permiso, por favor no malinterprete eso, que dentro de esa su perfección, Él haya provisto de un Salvador, que es Jesús, y que por fe cada individuo debería hacer las paces con Dios para salvación eterna. ¿Ok? Pero Dios podría, por ejemplo, hacernos a nosotros actuar como sus títeres. Bueno, Dios sí podría, ¿sí? Dios podría, pero repito, no lo va a hacer porque desea Él que nosotros andemos por fe. ¿Sí? Así que eso es lo que también necesitamos nosotros comprender. Entonces, cuando oremos también a Dios, porque a veces oramos, ¿verdad? Por la salvación de otros. No es que Dios no quiera salvar a la gente. Dios quiere salvar a todos. Pero el problema es que la gente no está dispuesta a creer en Jesús para salvación. Entonces, lo mejor que nosotros podamos hacer cuando hablamos o cuando oramos respecto a la salvación de otros es que otros puedan nuevamente ser expuestos al mensaje y puedan entender el mensaje. ¿Sí? Hasta ahí llega Dios. ¿Sí? Hasta ahí llega Dios. La decisión ya depende del individuo. Si me estoy dejando entender.
alguna pregunta en cuanto a esto de las limitaciones. ¿Sí? Entonces estamos haciendo un poquito aquí quisquillosos al respecto, ¿no? Así que sí, eso también debemos de... vamos a hablar un poquitito en cuanto a la omnipotencia dentro de lo que es esta introducción. A ver, ¿por qué razón? Sí. Vamos, voy a ir por este otro lado. Hace poco con la iglesia, en realidad con ambas iglesias, estudiamos también respecto a los 10 mandamientos. Y dentro de esos mandamientos, Dios dijo, no te harás imagen y semejanza. Si Dios hubiese dicho, ¿sí? O Dios pudo, en lugar de decir, no te harás imagen, pudo haber dicho, sí, hazte nomás imágenes, no hay problema. O sea, pudo Dios haber hecho eso, porque estamos hablando de Dios todo lo puede. Okay. Pudo Dios haber hecho eso. O sea, en otras palabras, ¿sí? Si el pecado simplemente fue, o lo que se define como pecado, simplemente fue una decisión de Dios, un capricho de Dios, o tuvo una razón para ser pecado. ¿Me estoy dejando entender? ¿Alguien con alguna respuesta a él? ¿Alguien? Pastor, Dale, hermano. y el Señor lo pudo haber, o el Señor lo planificó para que hubiera un rescate, ¿no? Por nosotros. ¿Ya? Digamos que Él autorizó que se dé el pecado. Uh-huh. No te entendí la última partecita, hermana, perdón. Digamos, como decía, ¿no? Digamos que Dios autorizó que sucediera el pecado. Ok, Dios no, pero me refiero a algunas cosas que nosotros llamamos pecados. ¿Son pecados simplemente porque a Dios se le ocurrió, voy a llamar a esto pecado y a esto no? O sea, eso, por ahí más o menos va la pregunta. ¿Alguno de ustedes? Pastor, ¿no funciona más como lo de la luz y oscuridad? O sea, la ausencia de la luz es la oscuridad. ¿Entendería que la ausencia de Dios es pecado? ¿Y ya? ¿Algo más? ¿Alguien más? Si entendemos que todo está bajo su control o bajo el control de Dios, se puede entender que sí, ¿no? Que Dios dijo, a esto le llamo pecado y a esto no, y dio los límites para ello. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O sea, Dios pudo haber dicho, ok, el hacerte imágenes no es pecado y no sería pecado. O sea, más o menos eso, a eso estoy apuntando. Estoy que los confundo acá y me alegro, ¿sí? Porque necesitan ustedes también vivir confundidos. No. A ver, sí, lo que yo deseo es, o sea, ¿puede Dios decir, ok, esto no, ya no es pecado? Pastor, Porque estamos hablando de que Dios todo lo puede. claro, sí, pastor, sí podría, pero ¿Ya? ya iría contra su naturaleza. O sea, él podría decir, sí, crean en imágenes, pero ya estamos creyendo en dioses, o sea, y entonces ya él deja de ser Dios. Ok. Y aquí vamos con las respuestas para que Ahora, sí, adelante, hermana. pastor, sí lo puede, sí puede Lo puede, nuestro Dios, porque él todo lo puede, pues. porque todo lo puede. Ok. Aquí viene la respuesta. Ok. No, Dios no puede. Porque lo que es pecado no es un capricho de Dios. Lo que es pecado es una decisión en razón a su santidad.
lo que no es santo es pecado. No es que simplemente Dios decide, ok, esto es pecado, esto no. ¿Sí? En una manera muy arbitraria. No es eso. Es en razón a su santidad, bien dijo Indira, ¿no? Tiene que ver con su naturaleza. Y no solo esa naturaleza en cuanto a que él es santo, sino también él es justo, él es puro. ¿Sí? Y en razón a todo ello es que él define esto es pecado. Nosotros no tenemos esa capacidad, porque nosotros somos pecadores, ¿verdad? Para nosotros más es un tema de si es aceptado por la mayoría, está bien, ¿no? Pero Dios no, Dios no puede. Por ejemplo, pudo haber dicho Dios a Adán que pecó, ¿no? Y Adán, no te preocupes. No te preocupes, Adán, ya, olvídate, ya pasó y sigamos igual. No podía. ¿Por qué razón? Porque ya Adán estaba con pecado. Me estoy dejando entender. Así que, porque a veces pensamos, ¿no? O sea, que si Dios hubiese dicho, en lugar de que 2 más 2 sea 4, 2 más 2 es 6, estaría bien. No, eso ya es aritmética, ¿sí? Eso no tiene que ver con el poder de Dios. A veces pensamos así también del pecado. Si Dios hubiese dicho esto no es pecado, entonces no sería pecado. No. O sea, todo aquello que es pecado no es simplemente en razón a que a Dios así se le antojó, ¿no? Decir esto es pecado, sino tiene que ver con su naturaleza misma. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Alguna pregunta? Si tiene alguna pregunta, por favor, haga. Pastor, entonces el pecado desde el inicio fue establecido como pecado para entender que Adán y Eva, o sea, desobedecieron y cayeron en pecado, ¿no? Desde el Correcto. inicio. Correcto. Y tiene que ver con, repito, con su naturaleza, no solo con su poder, ¿no? Que ciertamente es parte de la naturaleza, sino con todo lo que él es, ¿no? Porque alguno diría, entonces él pudo haber dicho, esto no es pecado, o esto vamos a cambiarlo y ya no va a ser pecado. No. Tiene que ver con su santidad también. Ajá. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Alguien más? Y ciertamente es importante esto, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos, no lo vamos a decir, pero a veces vemos como que Dios es caprichoso, ¿no? Como que simplemente porque se encaprichó y ya, así es. Y a veces también vemos las cosas que a nosotros nos ocurren, como que Dios lo permite simplemente, qué sé yo, porque se le ocurrió. No, Dios, entienda usted, y vamos a hablar más de esto. O sea, Dios es maravilloso, ¿sí? Es asombroso nuestro Dios. Y por eso nosotros necesitamos aprender a confiar más y más en Él, aún en los momentos más difíciles, porque no se trató simplemente de que Dios dijo, ya, pues hoy día voy a hacer esto. No. Dios es más que asombroso, ¿sí? Y si permite que nosotros vayamos o atravesemos por algo, ¿sí? Entiéndase, Él sabe que nosotros vamos a poder soportar, ¿sí? Porque uno, para ello nos ha preparado, ¿sí? Nos ha capacitado, y dos, también Él desea que nosotros aprendamos a través de todo ello a entender cuán bueno Él es, que no nos ha dejado, no nos ha abandonado, sino que Él está, ¿sí? Él está. Vamos a hablar un poquito más de ello más adelante. ¿Alguien más con alguna pregunta o algo que quiera agregar? Pastor, disculpe, entonces Dios no acepta el pecado porque no hay ninguna tinieblas en él. No lo acepta el pecado, pero ama al pecador. Definitivamente, sí, nos ama así a todos nosotros, ¿no? Claro que sí, nos ama a todos nosotros. Y en su, Ujú. y en su propósito de amar al pecador, ese pecador, quien quiera que fuera, está lleno de pecado. ¿Cómo, a ver,
¿cómo lo puedo expresar? ¿Cómo Dios empieza a limpiarlo de ese pecado que Jesús, puede ser? Jesús, hermano. Sí, Jesús. En realidad, entiende que cuando nosotros venimos a Dios en Jesús, Dios nos limpia completamente. ¿Sí? Qué maravilloso es. No, no limpia nuestros pensamientos. O sea, perdón. Nos limpia, sí, pero no borra nuestros pensamientos o nuestros razonamientos. ¿Sí? Ni nuestras costumbres, pero sí limpia nuestra alma. ¿Sí? Lamentablemente, como vivimos en este mundo, cierto, Dios nos perdona, Dios nos limpia, sí, por eso dice, lo viejo ya pasó, todo es hecho nuevo. Estamos hablando de la condición del alma, ¿sí? Y lamentablemente nosotros, en razón a que pensamos como pensamos, vivimos donde vivimos, rápidamente nos vamos a contaminar. Pero recuerden, ya somos hijos de Dios ahora. Antes de Jesús no éramos hijos de Dios y ahora somos hijos de Dios por la eternidad. Nadie nos va a quitar ese derecho. Lo que sí necesitamos es rendirnos más y más a Jesús para que Él vaya restaurando más y más nuestras vidas. El problema está en que nosotros no nos rendimos más y más a Jesús, sino seguimos nosotros viviendo conforme a lo que es nuestro pensamiento, nuestras costumbres, y eso crea el conflicto de que nosotros no podamos rendirnos a Jesús porque Jesús está dispuesto, puede y quiere restaurar nuestras vidas. ¿Tiene sentido esto, hermana Filipa? Sí, pastor, porque cruzaba por mi memoria, por mi mente, cruzaba el hecho de que nos ama tanto, que nos mira a través de Jesucristo por su sangre, ¿no? A través de Jesucristo y su sangre nos limpia, porque pecado hay en nosotros, siempre no dejamos de pecar, ¿no? Esa es nuestra naturaleza. Correcto, correcto. Fuimos limpios por una milésima de segundo. Fuimos, o sea, puros, purísimos, fuimos por qué sé yo, no sé, una milésima de segundo, creo yo. Y después nuevamente no coqueteamos con el pecado, ¿no? Pero repito, la gran diferencia está en que antes de Jesús no teníamos una relación con el Padre. Ya con Jesús sí tenemos una relación eterna con el Padre. Seguimos pecando, lamentablemente, pero somos hijos de Dios. ¿Ok? Y no estoy tratando de justificar el pecado, simplemente estoy tratando de ilustrar cómo es la cosa para con nosotros. El pecado siempre nos va a hacer daño, entienda usted. Sí, aún como hijos de Dios, el pecado siempre nos va a hacer daño. Nosotros pensamos, ahora ya soy hijo de Dios, ya no importa si peco aunque sea un poquito. Hermanos, usted y yo no pecamos solo un poquito, usted y yo siempre pecamos más de lo que nosotros vamos a pensar necesitamos, ¿sí? Siempre. Y ese pecado nos va a hacer daño. La idea es, brindámonos más a Jesús. Y Jesús lo dijo, ¿no es así? Jesús lo dijo, miren, lo que ustedes tienen que hacer es, lo mejor que ustedes pueden hacer por ustedes mismos es negarse a sí mismos. Déjenme que yo haga mi obra en ustedes, como el alfarero trabaja el barro. ¿Sí? Pero mientras nosotros sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, eso no se va a dar. A pesar de que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, vamos entonces acá con esto. Déjenme hago esto. ¿Sí? Listo. Vamos rápidamente aquí. La omnipotencia divina en la naturaleza. Sí, y vamos a ver aquí algunos ejemplos. No vamos a leer los versículos. Les recomiendo sí que trate de tomar nota si lo necesita.
Esto se está grabando también, puede verlo. No sé dónde se puede ver eso. Hermana Giovanna, tú que grabas. Sí, pastor. Se están subiendo los videos al YouTube. ¿Algún A YouTube. interesado en Ok, seguirnos? YouTube de Getsemaní, ¿correcto? ¿Sí me escuchó, pastor? Al YouTube de Getsemaní, ¿no? Sí, sí, pastor, al YouTube de Ok, Getsemaní. YouTube Algún de Getsemaní. interesado nos mandaría solicitando. No, dice Caleb. Nos indicaría para mandarle el enlace. Ok. Ok, dentro de la omnipotencia divina en la naturaleza, sí, poder de Dios en la creación. Recuerde, Dios simplemente con el poder de su palabra creó todo. ¿Ve? Repito, no vamos a ver versículos para avanzar lo más que podamos, pero Dios con el poder de su palabra, ¿qué poder, Dios? ¿Sí? Insisto, ¿sí? Dios con su palabra haría que nosotros comencemos a marchar como, qué sé yo, los militares marchan por fiestas patrias. ¿Sí? Dios no puede hacer. ¿Sí? Y vamos a ver casos en que ciertamente por alguna razón lo hizo. El tema está en que muchas veces nosotros vemos ejemplos bíblicos y hay que tener cuidado con ellos y pensamos que, si así Dios lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Por ejemplo, qué sé yo, si a Daniel, ¿no? Lo arrojó al foso de los leones y no le pasó nada, que a mí me meterán al Coliseo Romano, ¿no? Como en los primeros siglos, y no me va a pasar nada. Déjeme decirle lo siguiente. Muchos creyentes fueron arrojados a el Coliseo Romano, ¿sí? A la arena dentro del Coliseo Romano y fueron ellos destrozados. ¿Sí? Así que entiéndase, veamos el todo. O sea, Dios está trabajando para beneficio de todo. ¿Sí? Y dentro de ellos, obviamente, nosotros. Pero no pensemos que Dios está trabajando solo para mí, solo para mí. Y eso más bien es lo que muchas veces nos aparta equivocadamente, ¿sí? De lo que es nuestro servicio a Dios en su reino, en sus iglesias. Porque pensamos que yo nomás yo soy importante. No es así. Es acerca de su reino y necesitamos nosotros verlo de esa manera. En la creación, decíamos, ¿sí? En la subsistencia, esto es, ¿por qué razón es que, por ejemplo, las estrellas no se caen? Pues aquí no. Bueno, porque es Dios quien está en Jesús, dicho sea de paso, haciendo que todo en ese sentido se sostenga, se mantenga. Cierto, la tierra no es el más grande de los cuerpos que existan, ¿no? En toda esta creación o ni siquiera en el sistema planetario solar, pero sigue siendo bastante pesadita, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es que está allí en este universo, ¿no? ¿Cómo es que está ahí en el infinito colgada? ¿De qué está colgada? ¿Qué lo mantiene ahí? Y claro, físicamente hablando se puede explicar ello, pero entiéndase, es Dios. Sí, entiéndase, es Dios. Ahí tiene usted la cita, el poder de Dios también en los elementos, es increíble cómo es que Dios cambia, ¿no? La condición o la situación de los elementos que pueden haber. Por ejemplo, cuando Jesús, ¿no? Caminó sobre las aguas, eso ya es el gran poder de Dios para ello, ¿no? Y también detuvo la tempestad. ¿Sí? Y ahí también hay versículos que usted puede considerar, ¿sí? Estamos hablando de Salmo y también Nahum, ¿sí? Por favor, trate de darle lectura a todo ello en su momento oportuno. La omnipotencia divina en la experiencia humana. Y aquí hablándose de personajes. José, ¿verdad? Por eso una vez más les digo, hermanos, tenga cuidado usted en individualizar, ¿sí? Los mensajes, la palabra. Uno piensa, pues, si a José le dio
todo, ¿no? Todo lo que se le antojó. A mí también me va a dar todo. ¿Sí? Honestamente, yo también pensaba eso. ¿Sí? Y Dios me hizo comprender que todo es Jesús. Fue suficiente. En realidad que sí, y no va a descuidar de nosotros. Si lo utilizó a José fue porque había una necesidad para ello, una necesidad que tenía que ver con el reino de Dios. ¿Sí? Así que no, porque nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Porque si lo hizo con él, también lo tiene que ser así conmigo. No, vea el fondo de todo, no vea simplemente lo que usted quiere ver. El fondo de todo es que Dios utilizó a José como un instrumento para beneficio de su reino. Ese es el fondo. Y Dios quiere hacer eso con todos nosotros. Pero nosotros no vemos el fondo, sino vemos simplemente la superficie. ¿Por qué? Porque así como a José le dio todo, entonces a mí también Dios quiere darme todo. No es. Y ese mensaje está siendo predicado, ¿sí? Ese mensaje vende muchísimo, ¿ok? Porque ¿quién no pues quisiera tener todo lo que José tuvo? ¿No? ¿Quién? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Si me estoy dejando entender, hermanos. Sí, muchísimo. Josué también, ¿no? Que a Josué se le dijo, ¿no? Todo donde pises, yo lo voy a hacer prosperar. Estamos viendo muchas veces la superficie, el fondo es, Josué estaba siendo un instrumento en las manos de Dios a favor del pueblo de Israel para la conquista. Pero nosotros más vemos simplemente la superficie, ¿no? Entonces todo le fue bien. A mí también. Hermanos, una vez más, tengamos mucho cuidado con todo esto. ¿Sí? Y a veces hasta eso enseñamos también a nuestros niños. Entonces, José, para cambiar las circunstancias, y ciertamente, ¿qué pasó, no? ¿Qué ocurrió? Claro que sí. A pesar de que lo vendieron, ¿no? A pesar de que lo metieron en la cárcel, sin embargo, Dios permitió que este hombre llegue a ser quien fue para beneficio de su pueblo. Nabucodonosor también, ¿sí? Ahí sí, de Nabucodonosor no hablamos, ¿verdad? Nos gusta hablar, sí, de José, por ejemplo, ¿no? De que sí, que ojalá que, que nos pase todo lo que le pasó a José, pero de Nabucodonosor, cuando él se convirtió básicamente en una bestia, ¿sí? Literalmente, ¿sí? Llegó a tener ese comportamiento. De eso sí no decimos, uy, segurito que también me va a pasar a mí, me va a pasar a mí. No, eso sí no decimos, ¿no? Pero recuerden, Dios sí tuvo ese poder para cambiar las condiciones. Y tiene poder. ¿Por qué? Porque es omnipotente, ¿sí? Así que ese es nuestro Dios. Daniel, para poder callar bocas, y repito, significa con esto que usted podría irse a un zoológico y tirarse dentro del foso de los leones. Hagamos esto, ¿sí? Pero no vaya con mi sugerencia. Si usted desea, haga la prueba y después me cuenta cómo le fue. ¿Ok? Ya tengamos cuidado con estas cosas. Ya nosotros, repito, simplemente vemos la superficie, lo que nos gusta ver, y no vemos más bien el principio dentro de todo esto. El principio es Dios desea que nosotros aprendamos a ser fieles a Él. ¿Sí? Y vamos a estar bien. Quizás no en este mundo, en el mundo venidero. ¿Sí? ¿Acaso no es cierto? Ya mencioné, por ejemplo, de Juan el Bautista hace rato. Juan el Bautista lo mataron por hacer lo correcto, ¿o no es así? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que Dios lo cuidó a él? Hey, Juan está disfrutando del Señor, ¿sí? Grandemente. Así que vayamos por siempre esos principios divinos. Faraón, ¿sí? Poder para endurecer corazones.
Así que si usted quiere dejar de estar enamorado o enamorada de alguien, ahí está la respuesta. ¿Sí? Ahora, hay que tener también cuidado con esto de Faraón, no que Dios en una manera arbitraria haya dicho, ok, este Faraón, listo, así no quiera, yo voy a endurecer su corazón. No, no. Recuerde que Dios ya lo sabe todo también. ¿Sí? Y era el momento óptimo que este Faraón sea también el que sea expuesto de esta manera, porque era el más grande de los faraones que hubo en Egipto. Era el más grande, era el más soberbio, ¿sí? El más endurecido, era el que se creía Dios sobre todos los otros faraones que pasaron antes de él, porque Egipto estaba en la cima de todo su poderío, de toda su grandeza. Y Dios dijo, con este voy a trabajar. ¿Sí? Y ciertamente tiene Dios el poder para ello. ¿Sí? No que Faraón no haya tenido, ¿qué sería? Oportunidad de arrepentirse. Lo mismo podríamos decir de Judas, ¿no? No que Judas no tuvo oportunidad de hacer lo correcto en lugar de hacer lo equivocado. No, no se trata de ello, pero Dios sabe todo esto. ¿Sí? Dios sabe ya en avance todo esto, ¿sí? Y que entendamos ello. Y naciones también, ¿no? A poder sobre los eventos, cómo es que Dios, por ejemplo, en muchas oportunidades a Israel les dio victoria cuando todo apuntaba a que podían ser derrotados. Pero no piense usted, como Dios le dio la victoria a Israel, a mí también, hermanos, y comenzamos, ¿no? En victoria, y todos, amén, aleluya, y tenga cuidado con estas cosas, ¿sí? Dios es maravilloso, definitivamente, y poderoso, pero no se trata de hacer lo que nosotros queremos. O sea, a diferencia de Dios, lo dije hace un rato, ¿no? Dios no hace las cosas por capricho. Pregunta, ¿usted y yo hacemos las cosas por capricho alguna vez? ¿O queremos las cosas por capricho alguna vez? Más de una vez, ¿verdad? Ya. Dios no es así. Y acá también omnipotencia divina en esferas espirituales. Aquí, ¿a qué nos referimos? Ángeles celestiales están bajo su control. O sea, ángeles, y esto es hermoso en realidad, ¿no? Según lo que nos dice Hebreos, ángeles no mueven un dedo, ¿sí? Si no es la voluntad de Dios. Wow. Ojalá nosotros pudiésemos ser así, ¿no? ¿No creen ustedes? Es cierto, o sea, ellos no hacen algo si no tienen ellos el mandato divino. ¿Ve? Nosotros, ay, no solo movemos un dedo, ¿no? Ciertamente. Y no solo ello, mire usted, sí, Satanás y los espíritus diabólicos están bajo el poder de Dios. O sea, aún ellos, ¿sí? Aún ellos tienen que pedir permiso a Dios para actuar. Y aún, o sea, tan grande es el poder de Dios. Aquí, algo que quisiera leer a ustedes está en el libro Libres, página 40. Dice, en estos versículos se nota que Satanás no tiene poder más allá de aquello que Dios le permite tener. ¿Sí? Dios aquí puso límites a lo que Satanás podía realizar en su deseo de hacer que Job demuestre que la única razón por la cual servía a Dios era solo porque Dios había sido muy bueno con él. Ciertamente, debe ser de gran consuelo para el cristiano saber que Satanás no tiene una mano libre en las vidas de los hijos de Dios. En realidad,
solamente puede hacer aquello que Dios le ha permitido hacer y ninguna otra cosa más allá de ello. Qué poderosa verdad la que se encuentra en esta enseñanza. No existe absolutamente nada que pueda ocurrir al cristiano a no ser que Dios brinde su aprobación personal para ello. Cuando el cristiano entienda cuánto le ama a Dios, esta verdad proveerá de consuelo y confianza. ¿Por qué razón de consuelo y confianza? ¿Quién quiere estar en las manos de Satanás, aunque sea un poquito? Nadie. Pero ¿dónde está el consuelo y la confianza? En que Dios, sí, va a permitir que Satanás lo toque solo hasta donde Dios lo permita, sabiendo Dios lo que usted puede ser capaz de soportar, porque Él lo ha preparado para ello. ¿Me estoy dejando entender? ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? ¿Alguna pregunta? O sea, todo está bajo control, aun cuando nosotros estemos desesperados. Todo está bajo el control de Dios, aun cuando nosotros estemos desesperados. ¿Sí? Pastor, una pregunta. Sí, hermana. La voluntad, entonces la voluntad del hombre está en la mano de Dios. La voluntad del hombre debería estar nuestra voluntad debería ser la voluntad de Dios, pero me temo que no, por lo general, por voluntad lo que yo entiendo es decisiones. No sé si a eso te estás refiriendo. Claro, o sea, el deseo, la participación, lo que fuera, ¿no? O sea, el querer de lo. Deberíamos ponernos a disposición de Dios, ¿sí? Porque Dios es maravilloso. Él es el poderoso, nosotros no. Hermana, hermana, si me permites el atrevimiento, ¿sí? Tú y yo tomamos decisiones que nos hacen daño a nosotros. ¿Sí? Y nosotros pensamos que estas decisiones que tomamos son las mejores para nosotros. Cierto. Entonces, ¿por qué nos permite el Señor actuar muchas veces para dañarnos nosotros mismos? Ok, porque lo que Dios desea es que tú, hermana, confíes en, que por fe tú te rindas. Eso es lo que Dios, porque te ha hecho a ti de esa manera, a ti y a mí nos hizo de esa manera, de confiar en Él. Pero lamentablemente nosotros más que de andar por fe, queremos andar por vista, ¿no? A Dios no desea de nosotros, ¿qué sería? Títeres. A los ángeles quizás sean ellos, ¿no? No que sean ellos, pero algo así como ellos, disculpen, ¿no? Porque ellos sí no se mueven si Dios no dice, hey, esto o esto, no se mueven, ¿sí? Dios desea que nosotros que hemos sido limpiados por la sangre preciosa de Jesús, seamos sumamente agradecidos a Dios y confiados de que cierto lo mejor para nosotros se encuentra en Él. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Y aquí también, permítame. Para avanzar con esto, ya, Dios está en control de su propio poder, entiéndanse eso, ¿sí? O sea, no piensen que Dios, como es todopoderoso, uy, se me fue, ¿no? Se me fue la mano. No es así, ¿sí? Dios no siempre hace lo que Él es capaz de hacer, ¿no? Por ejemplo, en Daniel menciona en el capítulo 3, ¿no? Cuando creo los 3 jóvenes hebreos iban a ser arrojados al horno de fuego y ellos dicen, nuestro Dios nos puede liberar o nos liberará. Y si no fuese así, ellos están diciendo,
ya eso depende de Dios. Él es capaz, pero ya depende de lo que su voluntad es en esto. A eso es a lo que se refiere. Él es capaz, ¿sí? Dios no siempre hace lo que Él es capaz de hacer o todo lo que Él es capaz de hacer. Si Él en todo momento tuviese que hacer todo lo que Él es capaz de realizar, su poder no estaría bajo su control. Repito, estaría como, uy, se me fue la mano, ¿no? Uy, ¿qué me pasó? ¿No? Me acuerdo que tenía una prima que era media pleitista de niños, ¿no? De niños, ¡pum! Jalaba los moños a sus primas, los moños. Y le preguntaban, ¿no? Pero ¿por qué haces eso? No, es que se me fue la mano. Se me fue la mano. No, y cierto, usamos eso también a veces como excusas nosotros, ¿no? Entonces, Dios lo que muestra en cuanto a su poder es lo que se conforma a su voluntad. Y obviamente su voluntad es perfecta. Entienda usted eso, ¿sí? La omnipotencia es infinita en relación a la energía. La omnipotencia de Dios, esto es, ¿sí? Es infinita en relación a la energía. Hermanos, entienda, nuestro Dios es todopoderoso. Todopoderoso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar? Hemos terminado con este tema, por eso es que preferí no leer los pasajes, lea los pasajes que en todo esto es lo más importante, ¿sí? Porque son los pasajes bíblicos y nosotros debemos más confiar en lo que la Biblia nos enseña a lo que yo simplemente pueda estar diciendo, no que lo que estoy diciendo no se conforme a la Biblia, pero asegúrese de que sea, ¿no? Agradezco la confianza en todo caso que usted me brinda, pero asegurémonos siempre de que lo que decimos sí se conforma a las escrituras. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Dios mediante, la próxima semana estudiaremos sobre la omnipresencia de Dios. ¡Wow! Hermanos, nosotros muchas veces hablamos de cuán grande el universo es, ¿sí? Y ciertamente, qué grande el universo es. Imagínese usted, con lo que estamos estudiando, nosotros podemos ver que nuestro Dios es muchísimo más grande que este universo que Él creó. Él es espíritu, ciertamente, pero lo llena absolutamente todo. Qué grande nuestro Padre es. Y todavía nosotros tenemos la sinvergüencería de dudar de su capacidad y vivir a nuestra manera. Honestamente, muchas veces muchas veces en oraciones a Dios, más que estar pidiendo a Dios por cosas, creo que merece que nosotros le pidamos perdón. Más bien. Porque sí, considerando y entendiendo cuán grande y maravilloso Él es, no habría razón para nosotros estar viviendo de la forma como vivimos. Muchas veces hasta negándonos. ¿Alguna petición en oración en estos momentos?